Muy buenos días, estimados estudiantes de quinto año de educación básica. Vamos a dar inicio a la clase número 9 en la asignatura matemática. El tema que vamos a abordar el día de hoy es adición y sustracción de números naturales de hasta 9 cifras. Nuestros subtemas que vamos a relacionar en nuestra clase es proceso de resolución de la adición, proceso de resolución de la sustracción, comprobación de resultados de la sustracción, resolución de problemas. Bien. Adición. La suma o adición es una operación básica por su naturalidad, que se representa con el signo más, el cual se combina con facilidad matemática de composición en la que consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total. Bien, los términos de la suma son, tenemos sumando, sumando y la suma total, ¿verdad? Como tal. 4, que es sumando, el 1 que es sumando, y me da pues la suma total que es 5, ¿verdad? Entonces recordemos los términos de la suma. Sumando, sumando y suma total, ¿verdad? Muy bien. Proceso de resolución de la adición. Para sumar números grandes es importante ubicar cada una de las cifras en el lugar correcto. Es decir, considerar que debemos de ubicar un número con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, unidades de mil con unidades de mil, decenas de mil con decenas de mil, centenas de mil con centenas de mil, unidad de millones con unidad de millones, decenas de millones con decenas de millones y centenas de millones con centenas de millones, ¿verdad? Muy bien. Luego hay que sumar las cifras de derecha a izquierda, ¿verdad? De derecha a izquierda. Hay que sumarlas, ¿ya? Ejemplo, tenemos aquí un pequeño ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a sumar, ¿verdad? Tenemos dos cantidades, nuestra primera cantidad y nuestra segunda cantidad. ¿Qué tenemos allí? 253.697.719 más 510.678.423. ¿Ya? Entonces, ubicamos nuestra primera cantidad, ¿verdad? Como tal, y luego la segunda cantidad vamos a ir ubicando unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, unidades de mil con unidades de mil, decenas de mil con decenas de mil, centenas de mil con centenas de mil, y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien, ya que el orden, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a realizar nuestra operación de la suma. Vamos a sumar. 9 más 3, ¿cuánto nos da? Correcto, 12. ¿Ya? Y llevo 1. Recuerde que aquí llevo 1 imaginariamente. ¿Ya? Entonces 1 más 2, 3 y 1 que llevaba pues 4. ¿Verdad? Correcto. Seguimos. 7 más 4, ¿cuánto es? 7 más 4 pues me da 11. Escribo el 1 y llevo 1 que lo llevo imaginariamente. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar 7 más 8, me da 15. Y una que llevaba, pues 16. Escribo el 6 y llevo 1, ¿verdad? Muy bien. La llevo imaginariamente y sigo sumando. 9 más 7 me da 16. Y una que llevaba, ¿verdad? 17. Escribo el 7 y llevo 1, ¿verdad? Que la llevo pues imaginariamente. 6 más 6 me da 12 y una que llevaba me da pues 13. Escribo el 3 y llevo 1 imaginariamente. 3 más 0, 3 y una que llevaba pues
me da 4, ¿verdad? Muy bien, 5 más 1 me da 6 y 5 más 2 pues 7. Y como tal he realizado, ¿verdad? Esta operación de la suma. Muy bien, entonces aquí tenemos como tal esta operación y vamos a agrupar en 3 para poder ubicar mi puntito que significa 1000 y la comilla pues que significa millones. ¿Ya? Y tenemos ahí una cantidad de 764.376.142. ¿Ya? Tenemos allí. ¿Ya? Entonces, recordemos aquí en esta pequeña operación de la suma los términos. Sumando, sumando y suma total. ¿Verdad? Como tal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la sustracción. ¿Ya? La resta, también conocida como sustracción, mire, es una operación que consiste en sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de un todo, mire, algo de un todo. Volvamos a repetir esta pequeña definición. La resta, también conocida como sustracción, es una operación que consiste en sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de un todo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí los términos de la resta, son minuendo, sustraendo y diferencia. El minuendo lo tenemos aquí como el número 9, el sustraendo como el número 2 y la diferencia pues que es el resultado de esta resta. 9 menos 2, 7, que es la diferencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos aquí el proceso de resolución de la sustracción. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Al proceso de resolución de la adición. ¿Ya? Muy bien. Para restar números grandes es importante ubicar en orden cada una de las cifras en el lugar correcto, es decir, unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, unidades de 1000, decenas de 1000 con decenas de 1000, centenas de 1000 con centenas de 1000 y así sucesivamente. ¿Ya? Ubicar las cifras en el lugar correcto que corresponde, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿verdad? Vamos a restar de derecha a izquierda usando el mismo procedimiento para las cantidades pequeñas. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos aquí un ejemplo como tal. ¿Qué vamos a restar? ¿Verdad? Tenemos aquí 875.078.139 restado para 236.999.596, ¿verdad? Esta primera cantidad es el minuendo y esta segunda cantidad viene pues a resaltar que es mi sustraendo como tal. Mira, aquí tenemos los números. Mi minuendo, esta primera cantidad, lo ubico aquí y luego es que tenemos aquí nuestro sustraendo, voy ubicando unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y empiezo desde mi derecha hacia mi izquierda, ubicando donde corresponde, ¿verdad? En el lugar correcto, ya que es muy importante, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces vamos a realizar esta resta, ¿ya? Estos números que tenemos aquí arribita, ¿verdad? Ya vamos a ver de dónde salen, ¿ya? Entonces, 9 menos 6, al 9 le puedo quitar 6, correcto, al 9 sí le puedo quitar 6, es 3. ¿Ya? Al 3 no le puedo quitar 9, ¿ya? Al 3 no le puedo quitar 9. Entonces, cuando tengo estos ejercicios de esta manera, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es prestar 1 al de al lado, ¿verdad? Que prácticamente se convierte pues en 13 como tal, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí tenemos aquí arribita el número, entonces al 13 sí le puedo quitar 9 y me da 4. Como yo le presté 1 al de al lado, ¿verdad? Entonces prácticamente ya no refleja como 1, sino como 0, como aquí tenemos el 0. Ya vamos a ver de dónde sale este 1 de aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos allí, ¿verdad? Entonces al 0 no le puedo quitar 5. Entonces yo lo que hago es siempre estar al de al lado y ya pues se convierte en el número 10, ¿verdad?
Entonces al 10 sí le puedo quitar 5 y prácticamente me queda 5. Como yo le empresté al de al lado, ¿verdad? Ya no es 8, sino 7, como tenemos aquí el número de arribita, 7. ¿Ya? Muy bien. Entonces, 7 menos 9, ¿verdad? No le puedo quitar 7, ¿verdad? Al 7 no le puedo quitar 9. Entonces, lo que yo hago es emprestar al de al lado, que prácticamente le empresto una unidad y se convierte en el 17. Ya no en el 8, sino en el 17. 17 menos 9 me da 8, ¿verdad? Como tal. Recuerde que aquí yo le empresté una unidad y como yo le empresté al 7 una unidad, pues ya no es 7, sino pues se convierte en el 6. Y me pregunto, 6, ¿le puedo quitar 9? No, ¿verdad? No le puedo, al número 6 no le puedo quitar 9 unidades. Entonces yo lo que hago es emprestar. Pero aquí tengo 0 unidades al número de al lado, entonces no le puedo emprestar. Entonces sigo al otro número de al lado, tengo 5 unidades, ¿verdad? Le empresto y se convierte en el 10, a este número de aquí. Ya, pero yo quiero un número acá, a este número 6, ¿verdad? Para, pues, poder restar. Ya, entonces como tengo 10, como le empresté al 5, ¿verdad? Se convierte en 10, prácticamente, pues, yo sí le puedo emprestar 1. ¿Ya? Muy bien, entonces se convierte en el 16. Al 16 le puedo quitar 9, correcto, me queda 7. ¿Ya? Y recuerde que aquí tenemos 10, pero como le emprestamos una unidad, se convierte en 9, como el número que tenemos aquí arribita, el número 9, ¿verdad? Muy bien, entonces 9 menos 9 me da 0. Correcto, 0. ¿Ya? Recuerde que aquí nosotros emprestamos, ¿verdad? Para que se convirtiera este número en 10. Entonces ya no sería 5, sino 4. Y me pregunto, ¿al 4 le puedo quitar 6? No, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es emprestar un número al de al lado. Y se convierte en 14. 14 menos 6, pues me queda 8. ¿Verdad? Correcto. Ya. Muy bien. Y recordar que este número le emprestó un número al de acá, entonces ya no sería 7, sino pues 6, ¿verdad? 6. 6 menos 3, 3, ¿verdad? Correcto. Y aquí tengo al 8, le puedo quitar 2, correcto. Sí le puedo quitar al 8 2. Y me queda pues 6. Y he realizado este procedimiento, ¿verdad? Entonces prácticamente yo lo que hago es agrupar en 3, ¿sí? Y ubico mi punto que significa pues 1000 y la comilla pues que significa millones, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos allí, ¿verdad? 638.078.543 como diferencia, ¿verdad? Recordemos los términos de la resta. Esta primera cantidad minuendo, la segunda cantidad subtrayendo y la tercera cantidad pues que es el total de la resta pues que es la diferencia, ¿verdad? La diferencia, ¿ya? Muy bien, vamos a nuestra nuestro tercer subtema que tenemos como tal, ¿verdad? Que es comprobación de resultados de la sustracción. Nos indica, para comprobar el resultado de una sustracción, se suma la diferencia con el sustraendo. Si la respuesta de la suma es el minuendo, la resta está correcta. Entonces, vamos primero a aplicar un ejercicio de resta para luego aplicar nuestra comprobación, ya que la vamos a aplicar aquí en este mismo ejercicio. Aquí está realizado, pero vamos a realizarlo paso a paso. ¿Ya? Entonces, tenemos allí, ¿verdad? Nuestra primera cantidad que va a restar para nuestra segunda cantidad como tal. Tenemos allí 869.978.597, que va a restar para 715.455.386, ¿verdad? Muy bien, vamos a restar. Esta primera cantidad es el minuendo, ¿verdad? Como tal. Y luego esta segunda cantidad viene a ser pues mi sustraendo y lo voy a ubicar, ¿verdad? Desde acá empiezo a ubicar el 6 que va en unidad, el 8 que va en la decena, el 3 que va en las centenas y así sucesivamente, ¿verdad? Ubico las cifras
en el lugar que corresponde para realizar pues la resta, ¿ya? Y más que nada pues que vayan en orden, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a realizar la resta, ¿ya? 7 menos 6, al 7 le puedo quitar 6, correcto, 1. Al 9 le puedo quitar 8, correcto, 1. Al 5 le puedo quitar 3, correcto, 2. Al 8 le puedo quitar 5, correcto, me da 3. Al 7 le puedo quitar 5, me da 2, ¿verdad? Al 9 le puedo quitar 4, pues me da 5. Al 9 le puedo quitar 5, pues me da 4, correcto. Al 6 le puedo quitar 1, ¿verdad? Y me da 5. Al 8 le puedo quitar 7 y me da 1, ¿verdad? Aquí no he, como ustedes pueden observar, ¿verdad? No he emprestado, ¿verdad? Porque prácticamente aquí en las cantidades de arriba tengo pues que son mayores. Cuando son menores, ahí sí tengo que emprestar al de al lado. Pero recuerde que cuando son mayores no tengo que emprestar a nadie, porque sí le puedo restar. ¿Ya? Entonces, tenemos allí, ¿verdad? Agrupamos de 3 en 3 para ver qué cantidad me salió. Y tenemos 154.523.211, ¿verdad? Como la diferencia. Recordemos que esta primera cantidad es nuestro minuendo, esta segunda cantidad es nuestro sustraendo y la de acá pues es la diferencia, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a aplicar esta pequeña definición que tenemos aquí, ¿ya? Para comprobar, que nos indica, para comprobar el resultado de una sustracción, ¿verdad? Es decir, una resta, se suma la diferencia con el sustraendo. Si la respuesta de la suma es el minuendo, la resta está correcta. Entonces vamos a realizar una suma, ¿ya? Vamos a ubicar como primer sumando aquí a la diferencia de la resta, recuerden. Ya como tal lo hemos ubicado y luego el sustraendo, que es la parte de acá, que lo hemos ubicado aquí como tal. Y vamos a realizar la suma. Entonces sumamos 6 más 1, 7, 8 más 1, 9, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 5 más 2, 7, 5 más 4, 9, 5 más 4, 9, 5 más 1, 6 y 7 más 1, pues 8, ¿verdad? Hemos realizado el procedimiento de la suma, ¿ya? Entonces, como nos indica aquí, si la respuesta de la suma es el minuendo como tal, la resta está correcta, miren. Y si comparamos los números, ¿verdad? Tanto el minuendo con la suma total, ¿verdad? Tenemos las cantidades iguales. Quiere decir que la resta, ¿verdad? Está correcta, ¿verdad? Y es así como nosotros podemos realizar una comprobación de una resta, ¿ya? Entonces, considerar, estudiantes, este procedimiento, ¿ya? Muy bien. Vamos a la resolución de problemas. Nos indica, el planeta Saturno cuenta con 4 anillos planetarios, cuyas medidas son, anillo A, tenemos una cantidad de 14 millones, ¿verdad? 600.000. En el anillo B tenemos 25.500.000. En el anillo C tenemos 17.500.000 metros. En el anillo D tenemos 7 millones, ¿verdad? 500.000 metros. ¿Ya? Y nos preguntan, mire la pregunta que nos proponen aquí. ¿Cuál es el ancho total entre los 4 anillos? Entonces, para realizar esta resolución de problemas, ¿verdad? Tenemos que primero identificar cuáles son los datos, luego el razonamiento y luego la operación que vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, como tal, podemos identificar cuáles son los datos, ¿verdad? Tanto anillo A, anillo B, anillo C y anillo D y sus cantidades, ¿verdad? Estos son los datos. En el razonamiento tenemos que volver a leer y vamos a ver si vamos a aplicar suma, resta, multiplicación, división. Pero aquí en la pregunta nos indica cuál es el ancho total entre los 4 anillos, es decir, que vamos a sumar todas las medidas de los 4 anillos. Ese es mi razonamiento. Y la operación, voy a ubicar las cantidades de los 4 anillos y voy a sumar, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí, ¿cuál es la cantidad más alta en estas cantidades? ¿Ya? ¿Cuál es la cantidad? Tenemos aquí 25.500.000. Lo vamos a ubicar aquí. ¿Cuál es la cantidad menor?
bueno, no, perdón, que la cantidad que le sigue, que va disminuyendo, pues tenemos allí 17.500.000. ¿Cuál es la cantidad que sigue? Pues la de acá, el del anillo A, 14.600.000. Y la última cantidad que nos queda de anillo D, que es una cantidad menor, que es pues de 7.500.000, que lo vamos a ubicar aquí, ¿verdad? Entonces, ahí realizamos la suma. Tenemos 0, como tal, ubicamos el 0, el 0, el 0, ¿verdad? Ahí tenemos 5 más 5 me da 10, más 6 me da 16, más 5 pues me da 21. Ubico el 1 y llevo el 2 imaginariamente. Ese 2 le ubico después. Entonces vamos a sumar. 5 más 7, 12, más 4, 16, más 7, 23. ¿Y 2 que llevaba? 25. Escribo el 5 y llevo 2. Ese 2 lo ubico imaginariamente, luego lo sumo. Ya tengo 2 más 1 y más 1 me da 4, ¿verdad? Y más 2 que tenía imaginariamente de acá, ¿verdad? Tengo 6. Y prácticamente he realizado esta operación de la suma, ¿ya? Entonces, tenemos allí, ¿verdad? 65.100.000, ¿ya? 65.100.000. ¿Ya? Entonces la respuesta será el ancho total entre los cuatro anillos es 65.100.000 metros, ¿verdad? Ahí tenemos. Recordar que para esta resolución de problemas tenemos que leer y poder comprender, ¿verdad? Tenemos que saber identificar los datos, nuestro razonamiento y la operación. Y prácticamente eh, la operación pues nos salió pues de una adición, que es una suma, ¿verdad? Correcto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a este segundo ejercicio, ¿ya? Que nos indica, Roberto Cedeño se va de viaje y lleva para su estadía, ¿verdad? 9.786.500. Si debe pagar por hospedaje en el hotel, ¿verdad? Es de 2.550.240 por 2 semanas. Y nos pregunta, miren la pregunta que nos realiza. ¿Cuánto dinero le queda disponible? ¿Cuánto dinero le queda disponible a este señor? Entonces vamos a determinar cuáles son los datos, nuestro razonamiento y nuestra operación. ¿Ya? Como dato tenemos aquí que este señor lleva pues 9.786.500 y paga, ¿verdad? Paga 2.550.240. Esos son los datos, ¿verdad? De este ejercicio. Pero vamos a ver cuál es nuestro razonamiento, ¿ya? Como tal, tenemos aquí una cantidad y paga prácticamente esta cantidad que lleva va a disminuir. Entonces, yo puedo identificar que debo efectuar una resta, ¿ya? Porque la cantidad total va a disminuir, no va a aumentar. Cuando va a aumentar, es decir, que vamos a aplicar pues una suma. En este caso va a disminuir, ¿ya? Porque lleva y luego pues paga, va a disminuir. Entonces vamos a realizar nuestra operación, ¿ya? Como tal. Vamos a ubicar nuestra primera cantidad, que viene a ser mi minuendo, ¿verdad? Como tal. Y la siguiente cantidad, que viene a ser mi sustraendo, que va pues a restar, ¿ya? Entonces debemos de ubicar bien en el orden, ¿verdad? Que corresponde, el 4 en la unidad, perdón, el 0 en la unidad, el 4 en la decena y el 2 en la centena y así sucesivamente, ¿ya? En el orden pues que corresponde. Y vamos a realizar la resta. Como es 0, va al 0, aquí al 0 no le puedo quitar 4, entonces yo lo que hago es emprestar 1 a este 5 y se convierte en el 10, como el numerito que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Se convierte en el 10. Al 10 le puedo quitar 4, correcto, me queda 6. Y como este le emprestó al de acá, ¿verdad? Ya no es 5, sino pues 4. 4 menos 2
me da 2. Al 6 puedo quitar 0 prácticamente, esta cantidad baja. Al 8 le puedo quitar 5, correcto, 3. Al 7 le puedo quitar 5, correcto, me da 2. Al 9 le puedo quitar 2, correcto, me da pues 7. Y prácticamente tenemos allí, ¿verdad?, una cantidad que viene a ser pues mi diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a agrupar de 3 en 3 para ubicar nuestro puntito, que significa 1000, y nuestra comilla que significa pues millones. Entonces tenemos ahí 72 millones 3. A ver, aquí me he confundido, disculpe. Déjeme ubicar bien la comilla, ¿sí?, para poder determinar. Ese color no se ve, entonces vamos a ubicar aquí nuestro puntito de 3 en 3. Ya, aquí va la comilla. Ya, muy bien, de 3 en 3 ubicamos el puntito que significa 1000 y 3 cifras más, millones, ¿verdad? Bien, entonces prácticamente ahí tenemos 7.236.260, ¿verdad? Entonces la respuesta le queda, ¿verdad?, a este señor disponible, ¿verdad?, 7.236.260, ¿verdad? Vuelvo a repetir que para este tipo de ejercicio tenemos que identificar cuáles son los datos, nuestro razonamiento que vamos a aplicar y la operación, ¿verdad? Muy bien. De antemano, pues estudiantes, esto ha sido todo por hoy, ¿sí? Recordarles que ustedes tienen que pasar estas diapositivas al cuaderno de la asignatura y tienen de plazo 2 días para que puedan subir lo solicitado a la plataforma RunaChai. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias por su tiempo prestado, estimados estudiantes.